Buenos días, tarde o noches. Me presento. Soy más allá del canon. O también, Kakarot Fanfic. Y hoy les traigo el nuevo capítulo de Goku en Kaiju número 8. Aclaración: ningún anime, imagen, video o música no son de mi propiedad, derechos a sus respectivos autores. Sin más que decir, comencemos con la historia. En el cuartel de defensa. Se vería a la comandante Ashiro, que estaría seria. Escuchen, se ha visto un Kaiju en el interior de un hospital. Así que antes de que cobre víctimas, debemos eliminarlo a toda costa, diría la comandante. Sí, diría los soldados. Con nuestro Saiyajin. Estaría recostado tranquilamente en el césped. Ese pescado estuvo delicioso, diría. Ahora que recuerdo, habrán derrotado a Broly, pensaría. Puede que sí, ya que, Whis no hace mucho se comunicó conmigo, así que todo debe estar bien. Pero. Sería una lástima que hayan matado a Broly. No tenían malas intenciones, estaba siendo manipulado por Freezer, no tenía control de su poder. Era un poder increíble, ojalá algún día me enfrente a él de nuevo, diría mientras se emocionaba. Pero de repente. La alarma en la ciudad sonaría. Y los helicópteros, estarían yendo hacia la ciudad. ¿Eh? ¿Pero qué pasa?, diría confundido, mientras se levantaba. Algo sucede hacia allá, diría mientras miraba. Será mejor que vaya a la ciudad a ver qué sucede, diría, mientras, que a una velocidad sorprendente desaparecería. Se vería unos camiones, que se estarían yendo a la ciudad. Reporta que Kaiju huyó hacia el sur de Yokohama, se estima que huyó a una área evacuada, diría el vicecapitán. Mina asentiría. Comandante, diría. Mina lo vería. Es cierto que el último Kaiju que se encontraron fue hecho cenizas, diría. Así es, diría la capitana. ¿Qué tal si el Kaiju que estemos buscando sea él?, diría serio. Si de casualidad sea él, debemos aniquilar a toda costa, ya que, no podemos permitir a un Kaiju con ese poder con vida, diría. Entendido, capitana. Diría el vicecapitán. Con Goku, él ya estaría en la ciudad. No veo a nadie por aquí, además, ¿por qué razón la alarma sonó? Esto es muy extraño. Pero en eso, Goku vería a alguien conocido. ¿Acaso ese es?, diría Goku, pero al lado de Ichikawa estaría Kafka en forma de Kaiju. ¿Pero qué es eso?, diría Goku algo sorprendido. Con los mencionados, estarían huyendo, Ichikawa, tengo una emergencia, diría. ¿Emergencia? ¿Emergencia de qué? Tengo que ir a hacer pis. ¿Es en serio? Pues aguanta, es que ya no puedo aguantar más, mi cuerpo tiene muchas ganas de hacer pis, pues aguanta, no puedo, soy una persona decente, y no quiero hacer pis en público, pero ¿por dónde? No veo a dónde puedas hacer, diría. Pero Kafka se haría. Qué asco, diría Ichikawa. Ay no, ya no me podré casar, para eso mejor me muero, diría. En eso nomás te preocupas, mejor preocúpate por tu aspecto. Dime algo, Ichikawa, ¿tú crees que me podré unir al cuerpo de defensa así? No, y no, es obvio que ahora serás un blanco para el cuerpo de defensa. Que como que un blanco. Pero su instinto de Kaiju le advertiría de un peligro. ¿Qué pasa, Kafka?, diría Ichikawa. No me puedo mover, dirá. No estés para juegos, tenemos que huir rápido, diría. No puedo, siento que mis instintos me advierten de un peligro, siento un poder monstruoso que se acerca, diría nervioso. En eso se escucharían pasos, Kafka y Ichikawa se voltean, ¿por dónde se escucharían los pasos? En eso se vería a nuestro Saiyajin. Hola. Diría Goku amablemente. Pero si tú eres, diría Ichikawa, Kafka solo lo miraría. ¿Acaso lo conoces?, diría Kafka, oye, ¿tú qué haces aquí?, diría Ichikawa ignorando a Kafka. Ah, pues, solo caminaba por aquí y te vi, así que me acerqué, diría el Son. Pero lo que quiero saber es qué es eso, diría el Son mientras apuntaba a Kafka. Ah, pues, diría Ichikawa nervioso, mientras que Kafka solo miraría confundido a Goku. ¿Acaso, los instintos que me advertían, era producido por él?, diría Kafka. 2 minutos después Ichikawa le había explicado todo lo ocurrido que le pasó a Kafka. Entonces lo que me estás diciendo es que, tu amigo se convirtió en un Kaiju, diría Goku. Así es, eso fue lo que sucedió, diría. En eso Goku se acercaría a Kafka. Hola, mucho gusto, mi nombre es Goku, diría. Mucho gusto, mi nombre es Kafka Hibino, diría correspondiendo el saludo. No es tiempo para que se saluden, debemos de salir de aquí, diría Ichikawa. Es cierto, diría Kafka, ¿eh? Pero ¿por qué razón deberíamos de huir?, diría el Son. No es obvio, Kafka se convirtió en Kaiju, así que será el blanco para el cuerpo de defensa, diría Ichikawa, ya veo, diría el Son, oye Kafka, diría Goku mientras se acercaba al mencionado, sí, ¿qué pasa?, diría.
¿Qué son los cuerpos de defensa? Diría confundido. ¿Qué es en serio? Diría Kafka Ichikawa sorprendido. ¿Acaso te golpeaste la cabeza? Como que no conoces a los cuerpos de defensa, diría Kafka. Jeje, pues más o menos, diría él sonriéndose. El Cuerpo de Defensa son una organización militar dedicada a proteger a Japón de las constantes amenazas de los kaiju, diría Kafka. Además, los rangos dentro del Cuerpo de Defensa incluyen desde cadetes hasta el director general, pasando por oficiales, líderes de pelotón, vicecapitanes y capitanes de división. Para combatir eficazmente a los kaijus, diría Ichikawa, ¿con qué? De eso se tratan, jeje, diría el son. En eso Kafka se pondría serio. ¿Qué pasa, Kafka? Diría Ichikawa. Silencio, algo se acerca, diría Kafka. ¿Acaso son los soldados? Diría Ichikawa. No viene por el subsuelo, diría. Así que él también lo puede sentir, pensaría Goku. En eso se escucharía un estruendo, a lo lejos. Apareció el otro kaiju, diría. El vehículo número 2 segura de frente, nosotros seguiremos por la nueva ubicación, diría la capitana mientras los vehículos se dirigía a sus puntos acordados. Con los protas, estarían viendo dónde se produjo el estruendo. Este es de la misma especie que nos atacó, diría. ¿Cómo es que sabes eso? Y si es así, eso significa que serán menos soldados para matarte. Por suerte, la gente de la ciudad ya han evacuado por la alerta que causaste, diría Ichikawa. No de todo, diría Goku. ¿Que a qué te refieres? Diría. Aparte de los soldados que tú dices, siento dos presencias que están débiles, diría el son. ¿Y tú cómo sabes eso? Diría Kafka. Puedo sentir la energía de los seres vivos, por eso lo sé. Ustedes aprovechen para huir, yo me encargaré, diría el son mientras que desaparece a una velocidad sorprendente. ¿Qué? ¿Desapareció? Diría ambos sorprendido. ¿Acaso será también un kaiju? Diría Ichikawa. No tengo idea, pero, si él tiene razón, debemos ayudar, diría Kafka. Pero ¿y los soldados? Diría Ichikawa. No importa, ¿acaso eso haría alguien que quiere unirse al cuerpo de defensa? Ichikawa no respondería. En el lugar donde se produjo el estruendo estaría una niña, que intentaría ayudar a su madre. Vete de aquí, sálvate, diría la madre débilmente. No te dejaré aquí, solo aguanta, te salvaré, diría la niña mientras hacía fuerza para levantar el escombro. En eso la madre se fijaría que el kaiju lo estarían viendo. Huye, por favor, diría. No iremos juntas, diría la niña. El kaiju entraría y abriría su mandíbula para comérselos. Por favor, huye, diría la madre suplicando, mientras la niña estaría asustada. El kaiju estaría a punto de devorarlos, pero de repente el kaiju salía disparado, a muchos metros, destruyendo algunas casas. La niña estaría sorprendida por lo que había pasado. Uf, eso estuvo cerca. Si hubiera llegado más tarde, de seguro, esa cosa se lo hubieran devorado, diría Goku. La niña lo miraría sorprendida. ¿Estás bien? Diría el son. ¿Eh? Sí, muchas gracias, señor, dirá la niña. En eso Kafka y Ichikawa llegarían. Por fin llegamos y al parecer lo que dijo ese sujeto era cierto, diría Ichikawa. Ichikawa mira, diría Kafka sorprendido. Ichikawa miraría donde señalaba Kafka, pero también se sorprenderían. Se vería el destrozo que había ocasionado Goku. ¿Acaso tú fuiste que hiciste eso? Diría Ichikawa sorprendido. Si fui yo, diría el son tranquilo. Qué genial, diría Kafka. No es momento para que te emociones, diría Ichikawa. En eso Goku levantaría el escombro donde estaba la mujer. Mi mamá se pondrá bien, diría la niña. Sí, solo está inconsciente, diría Ichikawa. Parece que el golpe que le di no fue suficiente, diría el son. Kafka se voltearía y vería al kaiju que estaba todavía aturdido por el golpe. Kafka, te encargarías de él, diría el son. Que yo, diría Kafka. Sí, ya que eres mucho más fuerte que él, diría. Muy bien, déjame todo en mis manos, diría. Ustedes serán mejor que nos alejemos, diría el son. Sí, bien, ya lo escucharon, vámonos, diría. Kafka estarían cargando todo su poder. Vaya, su poder es impresionante, diría el son con una sonrisa. 1, 2. Diría mientras que levantaba su puño. El kaiju lo atacaría, pero él lo esquivaría. 3, diría mientras que le daba un potente golpe en toda la cara al kaiju. El kaiju explotaría, llenado toda la calle de sangre y órganos. Kafka estaría sorprendido. Increíble. Todo ese poder, ¿de dónde salió? Diría asombrado por lo que acaba de hacer. En eso empezaría a llover sangre. Increíble, diría Ichikawa sorprendido. Muy bien, ya terminó, diría Kafka, mientras estaba cubierto de sangre. La niña lo vería y se asustaría. Kafka se acercaría.
Escucha, el cuerpo de defensa ya vienen, yo ya me voy, así que no tengas miedo. Diría mientras se paraba, y empezaba a marcharse. Señor Keiyu. Kafka lo voltearía a ver. Muchas gracias por habernos ayudado, diría la niña. Mientras Goku solo miraba la escena con una sonrisa. Unos minutos después. Se vería al cuerpo de defensa, que ya estarían en el lugar. ¿Qué rayos sucedió aquí?, diría Mina mientras miraba el desastre. ¿Qué es todo este desastre?, diría el vicecapitán. Los soldados se estarían llevando a la mujer que estaba herida. Mina se acercaría a la niña. ¿Te molestaría decirme sobre el Keiyu que viste?, diría. Es que el Keiyu, diría mientras recordaba lo que pasó. Tranquila, te prometo que eliminaré a todos los Keiyu, diría. Lo prometes, diría la niña. Pero se acordaría de Kafka. Pero no vayas a acabar con el buen Keiyu que me salvó a mí y a mi mamá, diría la pequeña. Mina se asombraría. Varios días después ya había pasado lo ocurrido. Desde aquel día. En eso de los días, Kafka y Ichikawa querían una explicación sobre el poder de Goku. Goku sin ningún problema le habría contado todas de sus aventuras. Al principio ambos protas no creían, pero con las cosas que ha demostrado Goku, le habría creído. En esos días Goku trabajó en limpieza de Keiyu. Al principio, Goku no le gustaba el trabajo ya que para él era muy aburrido y asqueroso, pero con la ayuda de Kafka y Ichikawa se la resolvió. Ya siguiendo con la historia. Se estaría dando la noticia sobre el Keiyu. Ya pasaron 3 meses, y aún no lo atrapan, diría. Ya debe estar muerto, no lo creen, diría unos de las personas que trabajan ahí. Parece que este asusto se salió de control. Desde ese desastre de ese día, los cuerpos de defensa todavía lo siguen buscando, pensaría Ichikawa. A Ichikawa, les llegó esto a ti y a Kafka y Goku. Si les puedes llevar, diría el jefe. Ichikawa asiente. Con los dos mencionados. Estarían descansando encima de un cuerpo Keiyu. Oye Kafka, ¿crees que sea una buena idea, que estés de esa forma, ya que, te andan buscando, diría el Son? Claro, además no hay ninguna persona por aquí, diría Kafka tranquilo, mientras comía su almuerzo. En eso Ichikawa se estaría acercando. Goku, Kafka, tengo buenas noticias, diría Ichikawa. ¿En serio?, diría Kafka mientras lo miraba. ¿Y tú por qué estás en esa forma?, diría Ichikawa mientras le daba una patada. Jeje, te levantaste de mala, Ichikawa, diría. Solo mírate la cara, eres consciente de tu situación actual, diría enfadado. Lo siento mucho, a veces me sale sin que me dé cuenta, diría. Listo, ya quedó. Sigues siendo feo, diría. Mientras que Goku solo se reía de la situación. Miren, pasaron, diría, mientras le enseñaba los resultados de la prueba. ¿Y esto qué es?, diría Goku. Pasaron la prueba del examen para ser un soldado, diría Ichikawa. Bueno, entonces, diría Kafka, aprobaste el primer examen, no estás contento, diría. Es que yo siempre repruebo en el segundo, diría. Bueno, la verdad no comprendo muy bien sobre esto, diría Goku rascándose la cabeza. Es cierto, tú no entiendes lo que pasa en este mundo, diría Ichikawa. Si además dijiste que en tu mundo hay sujetos que pueden destruir planetas enteros, con un solo dedo, diría Kafka un poco asustado y nervioso, por esa información que Goku les contó. Aún me cuesta creer, que en otras dimensión, hayan sujetos de así de aterradores, diría Ichikawa. Jaja, por cierto, ¿de qué se tratará el segundo examen?, diría el Son. Se tratan de pruebas físicas, diría Kafka. Ya veo, diría Kafka. ¿Piensas hacer la prueba física, sin controlar tu forma?, diría. No te preocupes, ya lo tengo dominado, diría mientras se notaba la sonrisa de la forma Keiyu. A mí no me engañas, diría. Ja, escuchen, a diferencia del escrito. Rodarán soldados en todas partes, si te descubren te dispararán, Kafka. Aún así lo presentaré. Ya pasaron 3 meses y he investigado con Goku por todos lados y no encuentro la manera de volver a la normalidad. Además tengo 32 años, así que esta será mi última oportunidad, diría. Goku daba una sonrisa por la determinación que tenía Kafka. Aún así, yo seguiré adelante sin importar qué te pase, diría. Así es, Kafka, así que en esa segunda prueba seremos rivales, diría el Son. Mientras que los dos, diría sí. 10 días después. Los tres estarían bajando del coche. Esto es increíble, la base Tachikawa del cuerpo de defensa, diría Ichikawa mientras contemplaba. Pues sí, es muy grande esa base, la que tú dices, diría el Son. Oye Goku, ¿no tenías más trajes que ponerte? Siempre te pones ese mismo traje, diría Kafka. Jeje, no, me gusta usar mi doji, además, es muy cómodo para los combates, diría. Aún así tendrás que quitártelo en la segunda prueba, diría Ichikawa.
Goku no termina de hablar ya que, llegarían los otros participantes de la segunda prueba. Parece que ellos también van a hacer la prueba, diría Goku. Eso no importa, no hay que acobardarse, diría Kafka. Pero sería interrumpidos por alguien. Disculpa anciano, un alguien te busca, diría Ichikawa. Kafka y Goku voltearían. Si te hablo a ti anciano, diría una chica. Anciano. Anciano, ¿qué te pasa niña tonta? Apenas tengo 32, diría. Eso te hace un anciano, diría. Dime que no es cierto, diría mientras que volteaba a ver a Ichikawa y Goku, pues tiene razón, diría Ichikawa, mientras que el Son solo se rascaba la cabeza. Por cierto, esa vieja chatarra es tuya, quiero que las quites, para estacionar, mi vehículo, diría mientras jugaba con su cabello. ¿Eh? Pero si el estacionamiento está casi vacío, diría Goku confundido. Eso, diría Kafka enfadado. Sí, pero me quiero estacionar ahí, además ¿tú quién eres? Diría la chica, pues soy un amigo y compañero de trabajo de Kafka, mucho gusto, diría el Son. Pero la chica, rechazaría el saludo. No te confundas niño bonito, el hecho que seas guapo, no significa que caeré en tus encantos, diría. ¿Eh? Así diría el Son, mientras la chica se sonrojaría un poco por la sonrisa del Son, pero no lo expresaría. Oye niña engreída, este estacionamiento está ocupado, así que vete a otro lado, diría Kafka enfadado. No quiero, además el número 5, es mi número de la suerte. ¿En serio tu número de la suerte es el 5? ¿De dónde salió esta mocosa engreída, mal educada? Diría Kafka frustrado. Ja, ya no importa, ya lo saco yo, diría mientras que se sacaba su chamarra. Y se vería que tenía un traje puesto. Ese traje, diría Ichikawa sorprendido al igual que Kafka. La chica agarraría el coche y lo alzaría con un brazo. Dirá ambos sorprendido mientras que Goku miraba a la chica con sorpresa. La chica lanzaría el coche, no, eso no cubre ni el seguro, gritaría Kafka. ¿Pero quién te crees que eres? Diría Ichikawa. Soy Kikoru Shinomiya. Y mi pasatiempo es matar a Kaiju, así que, acuérdese de mí, diría con una sonrisa. He oído hablar de ese apellido, pensaría Ichikawa. Mientras que Goku solo la miraba tranquilamente. Oye anciano, hay algo que me inquieta, diría, mientras se acercaba y lo olfateaba. Apestas, a Kaiju, diría seriamente. Ah, pues verás, es que trabajamos de limpieza de Kaiju, diría Ichikawa. ¿Y qué hacen unos trabajadores de limpieza aquí? Su amigo también diría para mirar a donde estaba Goku, pero no estaría en el lugar. Kikoru voltearía donde había arrojado el coche, pero se sorprendería. Goku estaría levantando el coche con una mano, y dejaría el coche en otro estacionamiento. Que no puede ser, ese chico también tiene su traje, diría Kikoru impresionada, le dije que no llamara la atención, pensaría Ichikawa. Listo, Kafka ya quedó, diría mientras se acercaba. Muchas gracias, diría. Oye niña, ahí te dejé la estación que tanto querías, diría el Son con una sonrisa. Oye, ¿cómo levantaste el coche? También tienes un traje propio, diría. Ah, pues yo iba a decir algo Goku, pero sería tapado la boca por Kafka y Ichikawa. Oye Goku, no digas tu origen, diría Ichikawa susurrándole. Si además, imagínate si todos el cuerpo de defensa se enteren que eres un alienígena, de otra dimensión, le susurraría Kafka. Oigan par de idiotas, que tanto susurran, diría. A nada importante, diría Kafka. Bueno, no importa cómo lo hiciste, además no creas que te voy a agradecer por darme el estacionamiento, diría lo último con un poco sonrojada, mientras se retiraba hacia la base con sus guardaespaldas. Ok, espero que nos veamos de nuevo, diría Goku mientras se despedía. Esa chica ingerida que se cree que es, diría Kafka. Oigan, oímos un ruido muy fuerte, ¿hay algún problema? Diría un soldado. ¿Eh? No. No pasa nada, diría. Ok entonces, diría mientras que los soldados se iban. Ja, qué alivio, diría Kafka. Escuchen, si unos de ustedes utilizan su fuerza, se irán a sus casas, diría con una vena. Si perdón me deje llevar, diría Goku. Si yo también entendí, diría Kafka.